El éxito de todo cristiano, hermano. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 6. ¿Ya lo tenemos? Dice la palabra: todo aquel que permanece en él, ¿cómo dice ahí? ¿Anda pecando? Se da cuenta. Ese es el éxito, hermano. Lo volvemos y lo leemos. Dice: todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Toma tu lugar, amado hermano. ¿Cómo está eso de que todo aquel que está en Jesús, todo aquel que permanece en Jesús no peca? Si todos somos pecadores. ¿Cuántos pecadores hay aquí? Pero aquí dice que el que permanece en él no peca. Entonces, ¿cómo está ahí? Cuando la palabra del Señor dice que los que permanecemos en Dios, hermano, déjame decirte una cosa. Lamentablemente, hay mucho pastor que bautiza porque sí a la gente. Ni siquiera les da la doctrina. Ni siquiera les dicen sus derechos, sus obligaciones. Vaya, ni siquiera la gente hace fruto de arrepentimiento, que es lo más importante. Van, los bautizan, pasan 1 año, 2 años y se van de las iglesias. Caen en pecado. ¿Saben por qué? Porque no nacieron de nuevo. Hoy vamos a hablar del nacer de nuevo. Amado hermano, si aquí se encuentra alguien que se bautizó y ha caído en pecado, déjame decirte que no has nacido de nuevo. No has nacido. Por eso has caído en pecado. Por eso sigues en el vicio. Por eso ese pecado te sigue jalando. Por eso estás ahí en el que... Porque, amado hermano, si permanecemos en el Señor, ya no pecamos. Y eso significa vivir en pecado. Te voy a explicar 2 cosas que son distintas. Una cosa es que cometamos pecado. ¿Cuántos cometemos pecado aquí? Todos. Pero no es lo mismo cometer un pecado a vivir en pecado. Son 2 cosas distintas. El que anda allá escondida con una caguama ahí, ahí anda ahí chupando allá escondida, ¿verdad? Ahí viene el hermano, lo guardamos para acá. Ese vive en pecado. Vive en pecado. Esos que tienen una doble vida por acá, en el cel, amistades por allá que no deben de tener, viven en pecado. Mi esposa y yo siempre les hemos dicho la verdad a ustedes, hermanos. Nunca les vamos a ocultar la verdad. Si usted no está casado, cásese. Porque vive en pecado. Y muchos pastores les da miedo decir eso porque les da miedo que la gente se les vaya. Pero el día de mañana que estemos delante de la presencia de Dios, mi esposa y yo, el Señor nos va a preguntar: ¿les dijiste la verdad? ¿O solamente andaban bautizando por bautizar? No, amado hermano, no es bautizar a la gente por bautizar. Es que la gente tiene que hacer fruto de arrepentimiento. ¿Sabe para qué? Para que el día que la gente se bautice, nunca vuelva al mundo. Y la clave de nunca salirnos de la iglesia y no pecar es nacer de nuevo. Esa es la clave. El que nace de nuevo ya no piensa en las cosas del mundo. Y lo explica Juan. Dice el versículo 6, lo leo una vez más: todo aquel que permanece en él no peca. O sea, no vive cometiendo pecados. No vive
en pecado. Hace lo que dice el proverbio. ¿Qué dice el proverbio? El sabio ve el mal y va tras la caguama. No, ve el mal y se aparta. Decía Gillo, ando buscando la tentación para vencerla, decía Gillo, ¿no? No, hermano, las tentaciones no las tenemos por qué andar buscando ni provocando. No, yo aquí me las sé de todas. No, hermano, cuidado. El que es sabio, ve, hay mal ahí, hay peligro, hay fuego. Vámonos de este otro lado. Me decía mi hijo espiritual una ocasión, Alejandro, me decía, oiga, hermano, desde que me bauticé, ni bien voy a la verdad, ahí están los que me invitaban a tomar otra vez. Como que de la nada aparecen. Y así pasa, hermano. El que nunca te invitaba, el que nunca te hablaba, es ahora. Sucede, hermano. Sucede. Y dice el versículo 8. Fíjate cómo dice el versículo 8. Primera de Juan 3:8. Antes de Apocalipsis está Primera de Juan, Segunda, Tercera de Juan, Judas, Apocalipsis. Primera de Juan 3:8, fíjate cómo dice. El que practica el pecado, el que vive en pecado, es del diablo. Que el Señor reprenda al diablo. Hermano, si no eres de Dios, eres del diablo. No hay más. Esto no es como decir, yo no le voy ni a uno ni a otro, yo estoy en medio. No, hermano, si no estás con Dios, estás con el diablo. El que no está con Dios se muere, se va sin Cristo, se va al infierno. No hay un tercer plano, no hay un purgatorio, no hay nada de esas cosas. Se va al infierno porque es del diablo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, o sea, Yahshua HaMashiach, para deshacer las obras del diablo. Por eso el domingo, amado hermano, yo te explicaba acerca de los 12 panes. ¿Cuántos se acuerdan del mensaje de los 12 panes? Para que usted llegue a la presencia de Dios, para que usted llegue al arca del pacto donde está la presencia de Dios, tienes que pasar por 7 muebles, ¿te acuerdas? El primer mueble, dice la palabra, es lavarte las manos y lavarte los pies. Es decir, guarda tus caminos, limpia tus sendas, no andes en pecado. Eso es lo básico para que cuando tú dobles tus rodillas puedas sentir la presencia de Dios. Por eso a muchos les cuesta orar, porque viven en pecado, practican el pecado. ¿Cuándo Dios se va a comunicar con ellos? Nunca. A todos los que Dios les habló, Dios los limpiaba de pecado. ¿Se acuerdan cuando le apareció el Señor a Isaías? Cuando Isaías ve la visión, ángeles, y empieza el Señor a decir, ¿quién irá por vos? ¿Se acuerdan? ¿Qué dijo Isaías? Ay de mí que soy muerto porque yo soy inmundo de labios. Era grosero, hermano. Era mal hablado. Tuvieron que ponerle un carbón encendido en los labios. Ahora le he quitado toda tu culpa. No tienes pecado, ya te lo quité. A todos los que el Señor llamó tuvo que limpiarlos de pecado, porque no puedes tener comunión con Dios si vives en pecado. Moisés era un asesino y aún así el Señor lo llamó. ¿Y quién fue Moisés? Aquel que dividió el mar rojo. Cuando clamaba al Señor, Señor, mira, hay un mar. Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Extiende la mano, no me estés preguntando a mí. Ya te di la autoridad, tú ve y abre el mar. Amado hermano, el mensaje de hoy, amado hermano, es nacer de nuevo. Dice el versículo 9 y 10, ahí viene el nacer de nuevo. En el versículo 9 y 10 dice, todo aquel que es nacido de Dios. Fíjate, todo aquel que, no dice todo aquel que se bautizó, no dice todo aquel que lo bautizaron, no, dice ahí,
todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Si usted practica el pecado, no ha nacido de Dios. Te falta nacer de nuevo. Hay hermanos que dicen, hermano, el día que yo me bauticé, ni sabía lo que yo estaba haciendo. Y es correcto. Porque vuelvo y repito, a veces uno se bautiza por muchas razones. Pero si tu vida anda bien, si tu vida anda recta, si no cometes pecado, si tú vives bien, tienes temor de Dios, felicidades, has nacido de nuevo. Y se cumple lo que cantamos siempre en un bautismo, adiós mundo que hasta ayer estuve en ti. Donde el pecado destruía mi vivir, yo siento gozo desde que me bauticé, y de volver a pecar, mejor nos vamos con Yahshua, mejor nos vamos con Cristo. Por eso dice el versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Sabes cuál es la simiente de Dios? La simiente de Dios, amado hermano, es el mensaje del Evangelio. ¿Dónde está el mensaje del Evangelio en tu vida? ¿Está en tu corazón? Si está en tu corazón, naces de nuevo, porque es una semilla que va a brotar. ¿Se me estoy explicando? Esa es la simiente de Dios. Por eso dice ahí, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Así dice la palabra. Por eso yo aquella ocasión que les dije, que le dije a ese varón, ¿somos o no somos salvos? No, hermano, es que estamos en la lucha. Es que, hermano, el que nace de nuevo no tiene por qué estar en ninguna lucha, hermano. El que nace de nuevo no practica el pecado. El que nace de nuevo no cae en pecado. Nunca. Yo les pregunto, ¿cuándo cayó en pecado el apóstol Pablo después de que el Señor lo llamó? Dígame, ¿cuándo cayó en pecado, hermana Mimi, el apóstol Pablo? Al contrario, dijo, para mí el vivir es Cristo. Y el morir, mejor. ¿Sabes por qué Pedro le voló la oreja a Malco? Así se llamaba el romano ese. ¿Sabes por qué le voló la oreja? Aparte de que era colérico Pedro, porque los coléricos así son mecha corta, ¿no? Porque no había nacido de nuevo, hermano. Pedro no había nacido de nuevo. Pero después del día del Pentecostés, cuando Pedro recibe el Espíritu Santo y es nacido de nuevo, ¿cuándo han visto ustedes, después de esa lectura de Hechos capítulo 2, que estaban orando por Pedro? Que ya no quiere ir a la iglesia, que ya no quiere predicar, que ya no quiere hablar de Cristo. Nunca. Es imposible que un alma, después de que nace de nuevo, se vaya al mundo otra vez. Imposible, no se puede. Si tú ves a un cristiano que se apartó de las cosas de Dios, es porque no nació de nuevo. Así de fácil, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice el versículo 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Oiga, hermano, esta palabra está fuerte, porque dice aquí que hay hijos de Dios y dice que hay hijos del diablo. ¿Quién es el hijo de Dios? ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que han nacido de nuevo. Los que no andan cometiendo pecado, los que viven bien, los que su matrimonio los llevan bien. Porque vuelvo y les repito, amados hermanos, si usted no está bien, tenga cuidado, hermano. Ese es mi trabajo, alertarlo a usted, porque si el día de mañana se muere, si esta semana usted se muere y no arregló ese asunto, ¿a dónde te vas a ir? Al cielo no vas a poder entrar. Porque el que nace de nuevo
no practica el pecado, no vive en pecado. El que le gusta robar no puede ver 3 pesos. Y eso va para los niños de las escuelas. Si ustedes ven 3 pesos ahí que es de alguien, oye, ¿lo viste? No vi nada. Y ya los tienes acá. Ya empezaste a practicar el pecado. Y vas a crecer. Al ratito ya no van a ser 3 pesos. Y allá vamos a ir a hacer culto allá en el bote, allá a verte. No queremos eso. ¿Verdad? No practiquemos el pecado, hermanos. Hay que nacer de nuevo. Ahí es donde se manifiestan, dice, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, todo aquel que no hace la justicia y que no ama a su hermano, dice ahí, no es de Dios. Qué triste. Pero ahí mismo en 1 de Juan capítulo 5, más adelante, versículo 4, mira cómo dice, hablando de nacer de nuevo, 1 de Juan 5, 4, dice la palabra del Señor, porque todo lo que es nacido de Dios, vence al mundo. Por eso yo te decía, es imposible que tú digas, hermano, está difícil esto. Hermano, no se puede. Hermano, es que me gana el mal. Es que me gana el pecado. Te gana y te seguirá ganando porque vives en la carne y porque no has nacido de nuevo. Hermano, pero yo me quedo en mi casa y hago mis oraciones. Yo te voy a decir algo, hermano. Dios no escucha esas oraciones. ¿Se acuerdan que ya hemos visto qué oraciones escucha Dios? ¿Dios escucha las oraciones? No todas. Yo no puedo decirle a una visita, yo no sé por qué muchos pastores enseñan eso. Yo no sé por qué muchos enseñan a una visita nueva o a alguien que vive, ¿verdad? O a un borracho de la calle. Mira, órale, pídele a Dios que... No va a poder, hermano, porque vive en pecado. El que tiene que orar eres tú. Por eso siempre nosotros decimos, déjame orar por ti. Voy a orar por ti. ¿Sabes qué significa voy a orar por ti? El orar por ti significa tú no puedes orar. Yo voy a orar en tu lugar. Déjame orar por ti. Déjame ayunar por ti. ¿El ayuno para qué es? Lo hemos visto. El ayuno es para romper ligaduras y yugos de esclavitud del pecado. ¿Quieres que tu esposo se convierta? ¿Quieres que tus hijos se conviertan? ¿Quieres que tus hijos vengan a la iglesia? Ponte a ayunar por ellos y vas a ver que van a venir. Porque están esclavizados. Esa es la clave, hermano. 1 de Juan 5. Dice 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Cuántos de los que estamos aquí han nacido de nuevo? ¿Han nacido de nuevo? ¿O siguen en pecado? Si siguen en pecado, ustedes, hermanos, no han nacido de nuevo. Necesitan nacer de nuevo. Cuando nazcan de nuevo, no, hombre, hermano, unas oraciones que ustedes van a tener diferente. Totalmente diferente. Gloria al Señor Jesús. Gálatas capítulo 5, mira. Todo aquel que no nace de nuevo anda viviendo así. Mire, Gálatas 5, 16, 17. Dice, Gálatas 5, 16 y 17. El domingo les hablaba de que todos los que no les gusta orar es porque andan en la carne. Todos los que no aguantan orar andan en la carne, hermano.
Por eso Gálatas 5, 16 y 17 dice de la siguiente manera: digo pues, andad en el Espíritu. Anden en el Espíritu, amados hermanos lindos. No andemos en la carne. ¿Cómo debemos de andar? En el Espíritu. Usted y yo somos espíritu, alma y cuerpo. Pero muchas veces nos interesa más el cuerpo que el espíritu. Y no debe de ser así, hermano. Si nos interesa más la carne, no va a haber oración. Si nos interesa más las cosas de la carne, no va a haber ayuno. Si nos interesa más las cosas de la carne, vamos a empezar a dejar de venir inclusive al culto. Dice la palabra, anden en el Espíritu. O sea, busquen las cosas del Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el deseo del Espíritu es contra la carne. Y dice ahí, y estos se oponen entre sí, hermano, para que no hagan lo que quieres. Y ahí es donde sí hay una lucha. Pero déjame decirte, amado hermano, que esa lucha nada más es al principio. Cuando tú escuches a un cristiano decir, hermano, estoy en la lucha, o una de dos, o vive en pecado, o está empezando a querer levantar su espíritu sobre su carne. No sé si me estoy explicando. Te voy a poner un ejemplo simple. ¿Cómo sabemos nosotros que una persona es carnal? Porque hace las obras de la carne, las que vamos a leer ahorita. ¿Cómo sabemos nosotros que una persona ha nacido de nuevo o vive en el espíritu? Igualmente, hermano, por sus obras. ¿Cómo dice la palabra? Por sus frutos. Caras vemos, dice, ¿va? ¿Cómo, hermana Rosita? Caras vemos, corazones. Ay, qué buena gente. Ay, vamos a apoyarlo. Mira, anda pidiendo dinero en la calle. Y cuando lo vas y lo sigues, vive en una casa de 2 pisos. ¿Verdad o mentira? Ahí andan pidiendo dinero. Y no digo que todos, hermano. Pero ya ahorita está tremenda la cosa. Y vas y lo sigues a ver dónde vive esa pobre señora o ese pobre señor. Uy, un caserón. Hasta pensionado. Digo, santo es el Señor. Ya no se sabe a quién ayudar hoy en día. Ya no se sabe qué es verdad, qué es mentira. Los frutos te dan te dicen que eres, hermano. Tú podrás decir aquí, yo soy hermano, pero tu fruto, ¿qué dice? Es como decir, yo soy un árbol de mango y realmente no das ni fruta, hermano. Eres un arbusto. Si algún árbol dice, yo soy un árbol de mango y vemos que da mangos, es un árbol de mango. Si tú dices, yo soy cristiano y vemos el fruto, eres cristiano. Lo eres porque está el fruto ahí. Pero dice aquí que el pleito es entre la carne y el espíritu, hermano. Y dice el versículo 19 al 21, ahí está la lista, miren, de los que son carnales, de los que siempre andan pecando, de los que viven en pecado. Dice el versículo 19 al 21, ahí está la lista de pecados. Ahí está la lista de la carne. Dice, y manifiestas son las obras de la carne. Número 1, adulterio. Cristo de la gloria. ¿Qué es el adulterio? Un hombre casado anda con una mujer que no es casada. O al revés, una mujer casada que tiene hijos, que tiene esposo, anda a escondidas. Como dicen por ahí ahora actualmente. Son amantes, pues, hermano.
No, es que es el colágeno. No, hermano, déjese de cosas. No romantice el pecado. No romantice el pecado, hermano. Y nos reímos porque es lo que la gente dice, ay, el colágeno. No, hermano, eso es lo que era. Usted está casada. O nosotros los varones estamos casados, ya dejémonos de lo que era. Estamos casados. Y si no andamos casados y estamos noviando y andamos en pecado, cásese. Hay que nacer de nuevo. Adulterio. Número 2, fornicación. No me he casado, pero ahí ando. A escondidas, nadie sabe, nadie me ve, pero hay uno que sí te ve, hermano. Dios es omnipresente, una de sus cualidades, Él es omnipotente, Él es todopoderoso, Él es omnisciente, todo lo sabe. Y Él es omnipresente, está en todo lugar. Cuando andas haciendo esas loqueras, ahí está Él presente. Y te está viendo y dice, mira nada más. Tremendo, hermano. Y sigue diciendo ahí, inmundicia. Y vienen más pecados, más listas, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y dice todavía la palabra, por si se me pasó alguno, dice, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales los amonesto, como ya os lo he dicho antes. Dice ahí, que los que practican esas cosas, no heredarán el reino de Dios. ¿Y por qué andan practicando esas cosas? Porque no han nacido. ¿Cómo es posible pues que un hermano ya ande un pastor practicando estas loqueras? No ha nacido ese varón. Un miembro de la iglesia que ande practicando estas cosas, no ha nacido de nuevo. Sí es de la iglesia, pero no ha nacido de nuevo. Pues con razón, muchos en aquel día dirán, Señor, Señor. Pero ¿qué les va a decir el Señor? Apártense de mí. No los conozco. Obradores de maldad. No nacieron de nuevo. Tenían el don, pero no nacieron de nuevo. Por eso primera de Juan 5:4 dice, el que es nacido de Dios, vence al mundo. Amado hermano, amada hermana, yo te invito, nace de nuevo, hermano. Hermano, nace de nuevo. ¿Cuánto tiempo ya llevas así? ¿Cuánto tiempo llevas viviendo mal? ¿Cuánto tiempo llevas viviendo en pecado? Comienza a buscar de Dios. Tienes que nacer de nuevo. Hermano, pero es que yo tengo mucho pecado. Isaías 43:25. Con esta oferta que Dios nos da, termino. Isaías 43:25. Ven a Cristo, hermano, hermana. Nace de nuevo. Isaías 43:25. Dice la palabra del Señor. Dice Dios, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Mira qué precioso habla Dios. Hermanos, ¿quieres nacer de nuevo? Dios está dispuesto a perdonarte todos los pecados. Si tú te arrepientes con todo tu corazón. Y le dices al Señor, Señor, entra en mi vida, ya estuvo suave, quiero volver a nacer, quiero ser una nueva criatura,
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. No puede ser que sigas igual. Si sigues igual, pues no has nacido de nuevo. Y si no has nacido de nuevo, pues por eso pecas. Porque todo aquel que nace de nuevo, vence al mundo. Isaías 43:25 dice Dios, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Y mira cómo te dice el Señor en esta noche, y no me acordaré de tus pecados. No me voy a acordar. Oiga, qué tremendo. Dios promete perdonar tus pecados y no acordarse. ¿Sabes quién sí te lo va a recordar? El diablo, el chamuco. Cada vez que tú te quieras inclinar a orar y a buscar a Dios, mira a la hermanita. Acá te va a venir a atacar, hermano, porque el pleito, no lo hemos estudiado, pero el pleito del ser humano, del cristiano, está en la mente. Mira, y eso que eres hermana, acuérdate que hace rato, porque él es un acusador. Dios dice, yo a ti te perdono, ni me voy a acordar de lo que tú has cometido, no me voy a acordar. Pero hay uno que sí se va a acordar, el chamuco, que el Señor lo reprenda. Y él siempre va a estar ahí, duro y dale y duro, y acuérdate que tú hiciste eso, acuérdate que tú eras aquello, acuérdate, pero acuérdate, dile, no, el Señor ya me perdonó. El Señor promete borrar mis pecados y no acordarse. Hermano, el diablo te odia. El diablo nos odia a todos. ¿Sabes por qué? Porque Dios te está prometiendo a ti borrar tus pecados y no acordarse, pero al diablo no le dijo eso. Cuando él pecó, ¿a poco Dios le dijo, voy a borrar tus pecados, voy a borrar tus rebeliones y no me hago? No, al contrario. Hay un lago de fuego preparado para el diablo y para sus ángeles y para todos los que anden en pecado. Pero si usted, amado hermano, decide nacer de nuevo, decirle al Señor, Señor, perdóname, yo sé que estoy viviendo mal, yo sé que estoy en pecado, ayúdame a nacer de nuevo.